Una pregunta es, si Cristo tenía naturaleza divina, ¿cómo podemos entender su agonía en Getsemaní? ¿Cómo podemos explicarnos ese momento en el que Dios está sudando sangre, Cristo está sudando sangre? No nos habían dicho que Dios es impasible. ¿Cómo se explica que Cristo en ese momento, ante la expectativa de los sufrimientos que se avecinan, pase por esa situación de agonía? Muy bien. Muy brevemente, por favor. Yo diría una cosa, que no sufre la naturaleza divina, esa no puede sufrir. El ala izquierda de la mariposa. Ni siquiera puede sufrir. El que sufre es Don José ese Antonio, único yo. Ni siquiera sufre esa naturaleza divina al darse cuenta de los numerosísimos hombres que no van a aceptar la redención. Ni siquiera eso le hace sufrir. Es el sujeto en su naturaleza humana. Vamos por partes. O sea, el sufrimiento de Cristo en su naturaleza divina, aunque le claven en la cruz, a la naturaleza divina no se le clava. Ahora, sufre ese único yo, que es el Hijo, a través de su naturaleza humana. Entendido, porque está sometido a nosotros en todo e igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Dice la carta a los Hebreos una cosa muy bonita, que Cristo, a pesar de ser el Hijo, aprendió por el sufrimiento lo que es la obediencia. Entonces Cristo va a la cruz por obediencia al Padre, y como es hombre, le horroriza la cruz, pero en su naturaleza humana. Y entonces... Y en su naturaleza divina no le puede horrorizar esa inmensa acumulación de pecados. Yo respondería ahora, no mezclemos un poco la cosa, bien, vamos con el hombre primero. En su naturaleza humana le horroriza la cruz y pasa por la angustia. Semejante a nosotros en todo, excepto en el pecado, la angustia no es pecado y pasa por la angustia. Ahora bien, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ojo, porque eso es el primer versículo del... Eso era otra pregunta que voy a hacer luego. Bien, no mezclemos con Getsemaní. Entonces, indudablemente no hay desesperación en Jesucristo, eso es lo que quería decir. La prueba es que termina diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi alma, y al buen ladrón le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay angustia, hay sufrimiento, eso no es pecado, pero no hay desesperación en Cristo. Diría en relación a la agonía en Getsemaní del Señor, que ahí brilla particularmente una humanidad atribulada a la que misteriosamente se le oculta precisamente esta visión que alegra y que beatifica continuamente la vida del Señor, que lo vemos señorial, con perfecto control y dominio de la situación, de los actos, siempre dueño de sí, siempre inmenso, de manera que deja a la gente sorprendida por la autoridad, ¿no?, y por el prestigio con el que está ante ellos. De manera que ahí vemos esto. El término esquizofrenia puede parecer un poco extraño, pero me parece que hay esto, De tal manera la naturaleza, o sea, en Cristo se hace presente para redimirlo y destruirlo. El pecado de toda la humanidad, que Cristo experimenta en su humanidad el rechazo de Dios. Sería algo parecido a lo que es la noche mística de muchos santos, los mejores, en donde experimentan algo que no es así, pero lo viven subjetivamente, digamos así, como el rechazo de Dios y una tribulación interior que les lleva a la tortura moral impensable y que nosotros no podemos ni siquiera atisbar, porque si esto es así en un hombre, ¿qué no será en el alma finísima humana de aquel que es Dios en su persona? Esto por un lado. Desde luego, y ratificando lo que dice el padre Carreira del sufrimiento de Dios o de Cristo en su naturaleza divina, esto es insostenible. No solo en relación a la mutabilidad que es propia de la criatura, sino a la perfección que es característica de Dios. Es una plenitud que es plenitud de vida, plenitud de alegría, no por pasiva, y por esto no puede cambiar, sino no puede cambiar porque es de tal modo llena, de la cual se recibe de parte del resto de los seres, de las demás criaturas, lo que Él les transmite. Es característico en nuestro tiempo acusar de griego y aristotélico el concepto de Dios, pero es que es el único concepto razonable a aplicar a aquel ser que es la fuente del ser, la fuente de la vida, y que en este sentido es una plenitud de vida, ¿no?, en donde no hay resquicio alguno para toda carencia, toda privación que psicológicamente se experimenta como sufrimiento. Y ahí está, por tanto, el misterio del sufrimiento de uno que es hombre y no de Dios o de su persona, sino de una persona que tiene esta naturaleza y por relación con ella, como dice muy bien el término al que ha aludido antes Pablo Cervera, de alguna manera debemos decir que hay una relación con esta vivencia del dolor, un cuasi dolor. Un cuasi dolor. Me consta que es un término que algunos autores jesuitas muy sólidos y muy bien orientados han usado para referirse precisamente a este sufrimiento del hombre Dios, ¿no?